Hola, bienvenidos. Soy Luis Martínez, coordinador del Archivo Nacional Histórico. En el capítulo de hoy de Diálogos con Historia estaremos conversando con el historiador Alex Ovalle sobre las cofradías y la sociabilidad religiosa en el mundo colonial. Bueno, Alex, queríamos darte las gracias por tu colaboración en este espacio Diálogos con Historia, le hemos denominado. Yo te quería preguntar, bueno, obviamente después del agradecimiento, te quería preguntar, ¿qué son las cofradías? ¿Y cómo llegaste tú al estudio de estas agrupaciones? Bueno, las cofradías eran asociaciones de fieles que se reunían en torno a un santo patrón o una advocación de la Virgen en las iglesias. Eran asociaciones de feligreses, era en el fondo como la feligresía, como el mundo laico participaba dentro del ámbito religioso dentro de la colonia. O sea, es una asociación que tiene orígenes medievales, pero que toma mucha fuerza en el periodo contrarreformista. ¿Por qué? Porque en el fondo hay toda una crítica a propósito de cómo se tenía que llevar la fe, y que en el fondo impugnada en el fondo por Lutero, no a partir de las obras, sino que a partir de la fe. Entonces, la contrarreforma refuerza el otro aspecto que tiene que ver cómo la religiosidad se vive a partir de las obras pías. Y en ese caso, como ámbito litúrgico, en este ámbito litúrgico es donde las cofradías son el eje, son las que permiten las procesiones religiosas, son las que permiten en el fondo poder celebrar en el calendario litúrgico, que ya nos queda bastante poco, nos queda la Navidad, sí. Nos queda la Semana Santa. Sí, más de alguien lamenta, digamos, toda esa pérdida de feriados religiosos. Claro, y que era un calendario mucho más tupido que en la actualidad. O sea, pues fuimos adoptando feriados más republicanos, digamos. Esta puede ser de repente una pregunta media complicada que uno se la puede plantear, pues, como un joven, ¿no es cierto?, un historiador joven se preocupa de este periodo tan digamos, de tantos siglos, y que necesita el archivo. ¿Cómo llegaste tú al estudio de las cofradías? ¿Cómo nació ese gusto por estudiar la religiosidad del mundo colonial? Claro, en general, desde bastante pequeño, por formación, yo tengo una formación católica, estudiar los padres salesianos, siempre me llamó la atención la manera en cómo se desarrollaba la religiosidad, en el sentido de cómo se materializaba incluso la religiosidad, cómo se vivía la religiosidad, que en tiempos actuales, digamos, es bastante extraño, digamos, como preguntarse cómo vive una persona religiosa dentro de siendo una persona laica. Hay muchos, digamos, como críticas también. O sea, la iglesia también está pasando por un periodo un poco de crisis, digamos. Entonces, no es muy pop, digamos, ser católico, digamos, ¿no? Sin embargo, a mí me parecía que era un elemento principal o crucial en la historia de Chile, digamos. Bueno, la Virgen del Carmen, hay una serie de manifestaciones religiosas que son muy actuales, digamos. Y por una cuestión más bien anecdótica, resultó que en un seminario de historia cultural con la profesora Emma de Ramón, en la Universidad Andrés Bello, vinimos al archivo en compañía de un gran amigo que es Pedro González. Que trabaja con nosotros. Exactamente. A revisar una documentación que la profesora nos dijo: miren, esta es una cofradía. Yo no tenía idea, digamos, qué es lo que era. Y cuando empezamos a ver este documento nos fuimos dando cuenta que habían, no sé, cuentas para mandar a hacer panes para la fiesta religiosa, mistela, habían compras de velas, cosas así como que tenía que ver con cómo se hacía la fiesta. Y eso me pareció muy interesante en ese momento.
Ya. Y después de que uno va al archivo, al menos dentro de mi formación, yo siempre he pensado que uno tiene que ir a la documentación primero y después empezar las preguntas a partir de esa documentación. Una vieja enseñanza de Andrés Bello. Vayan a los documentos primero y después hacen interpretación. Claro que sí. Y después de eso me empecé a dar cuenta que el estado de la bibliografía en ese momento apuntaba un poco a preguntarse por esas cosas. Ya. Me refiero, no sé, a los trabajos de Jaime Valenzuela, por ejemplo, o de, no sé, Marcial Sánchez o de Juan Guillermo Muñoz, Ya. que estaban preguntándose en ese momento por aspectos materiales de la religiosidad. De la religiosidad. No tanto, digamos, desde el aspecto como más desde el idealismo, por decirlo así, Ya. o desde lo espiritual necesariamente, no desde las ideas, sino Ya. más que nada de cosas como Ya. más concretas. ¿Y qué documentación que nosotros conservamos en el Archivo Nacional te fueron útil para esta investigación? ¿Qué fondos documentales consultaste? Claro. En ese primer momento, este documento de la Cofradía de la Limpia Concepción y Soledad de Nuestra Señora, que es un documento precioso, que es un libro de cuentas, que está escrito por los mayordomos, que eran como los administradores de la cofradía. De las cofradías. Y que está en el fondo Varios 108. Ya. ¿Ya? Y ese fue lo que me permitió desarrollar mi tesis de licenciatura. ¿Ya? Ya. Y que posteriormente, bajo el patrocinio del profesor Julio Retamal, publiqué en Estudios Coloniales 4, que es un pequeño artículo, digamos, de mi tesis de licenciatura. Y luego, ya pensando en la tesis de maestría, encontré otro documento aquí en el Archivo Nacional, que está en el Fondo Cabildo de Santiago, volumen 39, Ya. y que es el libro de cuentas, igual al del El libro de anterior, cuentas de el libro la de cuentas de la Cofradía de la Santísima Veracruz. Ya. Y esa es la particularidad que tiene, que era la Cofradía del Cabildo. O sea, que quienes participaban en el Cabildo de Santiago eran los miembros de la cofradía. Ya. Y eso me pareció muy interesante. Y de ahí entré, digamos, a otro nivel de preguntas que ya no tenía que ver con la religiosidad, que tenía que ver con cómo se relacionaba este aspecto, digamos, del catolicismo con cómo se relacionaba con el poder. Me imagino que ya manifestaciones del siglo XVIII, acercándose ya al término del periodo colonial, van cambiando estas manifestaciones, o sea, las cofradías se van terminando, pero ¿cómo se manifiesta un poco la sociabilidad entrando más al mundo moderno? Bueno, en la medida que se va abandonando el barroco como, digamos, como forma de vivir la religiosidad por formas más racionales, en cierto sentido, empieza a desaparecer este tipo de culto, por un culto un poco más íntimo. ¿Ya? Eso no significa que desaparezcan las cofradías se van modificando para también llevar esos cultos que antes se vivía en el espacio público, llevarlo como a ser vivido, digamos, en un aspecto más privado, en un ámbito privado. Como lo vemos ahora, la religiosidad se vive dentro de las cuatro paredes de la casa, Exacto. dentro del templo, qué sé yo, ya no está en la calle, digamos. Salvo estas fechas que mencionábamos recién, ya digamos, hay un culto más público. Pero las formas de asociatividad que tienen estas cofradías no desaparecen. Y de hecho hay un trabajo de la profesora Sol Serrano sobre en qué hacer con Dios en la República. Claro, hay que ya aborda el siglo XIX. Exacto, y ella hace, digamos, un catastro de lo que eran las cofradías durante el siglo XIX. ¿Ya? Aunque no se hace cargo de la forma de la religiosidad que llevaban a cabo estas cofradías, al menos da cuenta de la existencia, o sea, que no desaparecieron, o sea, traspasaron el periodo colonial. Y yo me atrevería a decir que en gran medida todo este asociativismo que nosotros traemos desde la colonia se replicó, digamos, en casi toda la vida republicana, de otras maneras, digamos, como en sociedades mutuales, en clubes deportivos, en, no sé, sindicatos, cosas así, o sea, que en cierto sentido conservaban como solidaridad, digamos, mutua. Alex, de tus investigaciones, ¿no es cierto?, sobre
sobre las cofradías, me has mencionado el tema de la religiosidad, pero ¿cómo se manifestaba esto en concreto? ¿Cómo lo encontraste tú en los documentos y pudiste hacerte una especie de película de cómo era la manifestación religiosa de parte de las cofradías? Ya. Bueno, mencionar un par de ejemplos, específicamente con la cofradía de la Limpia Concepción y Soledad, que eran dos cofradías, o sea, nosotros creíamos en ese momento con la profesora Emma de Ramón que eran dos cofradías que se habían juntado. Yeah. O sea, que primero era la cofradía de la Soledad y después se había juntado con otra que era la cofradía de la Limpia Concepción y eran dos advocaciones de la Virgen que salían a procesión. Esas dos imágenes, digamos, de la Virgen salían a procesión y está escrito dentro de los libros de cuentas que salían a procesión porque se le pagaba a personas para que llevaran las andas, cosas así. ¿Ya? Y esa procesión es muy interesante porque era una procesión de sangre. ¿Ya? ¿Eso qué significa? Que habían algunas personas que por penitencia salían a golpearse, digamos, autoflagelarse en realidad. Y porque era una cofradía que salía a procesión durante el Viernes Santo, donde se supone se mostraba todo el arrepentimiento, digamos, incluso aquí puedo mencionar una cita del mayordomo que dice que en la celda de la capilla que tuvo que comprar aguardiente y vino y las guardó en un cuarto de la celda de la capilla para hacer los cocimientos de los penitentes el día Viernes Santo. O sea que después de que salían a procesión y se golpeaban la espalda, los tenían que curar. En el fondo, y ese tipo de cosas. Igual que hay otro dato que aparece en este libro de cuentas que era el famoso Cristo del Descendimiento. Yo decía, ¿qué es esto del Cristo del Descendimiento? Me preguntaba yo. Y luego después, a partir de la lectura de Alonso de Valle, de la crónica. Sí, claro, de la crónica, él relata estas festividades del Viernes Santo y cuenta que en la Cañada se hacía un acto en donde se tenía una imagen de Cristo que descendía de la cruz y abrazaba a la Virgen. Bueno, ese Cristo que se llamaba el del descendimiento estaba y después ya buscando en otros datos, digamos, más actuales, era una marioneta. O sea, hay toda una espectacularidad, digamos, hay mucho del teatro barroco dentro de estas expresiones de religiosidad y se llevan a cabo en la plaza de Armas, en la plaza mayor, que era, digamos, el lugar de encuentro de toda la sociedad. Yo quería hacerte una pregunta respecto de cómo tú te enfrentaste a nuestros índices, a nuestros catálogos y cómo eso te ayudaron a lo mejor a encontrar los documentos que tú finalmente necesitabas para tu investigación. Y eso también unirlo a cómo encuentras tú que el acceso a los documentos en esta institución. Con respecto al menos al acceso, yo no tuve nunca ningún problema, ¿no? Sí, de pronto los catálogos del archivo hacen que el trabajo sea un poco lento, de pronto se podría, no sé, esos mismos catálogos de escribanos de Santiago podrían digitalizarse de pronto para hacer un poco más rápido algunas búsquedas que, bueno, en los tiempos actuales a veces hay que sacar los trabajos un poco más rápido, qué sé yo. Eso podría ser, pero en general el acceso, yo de eso tengo que decir algo muy importante. El Archivo Nacional, a partir de este trabajo, cumple con una labor importantísima de poner a disposición documentación de aspectos de la historia que nosotros no conocemos o que la sociedad no conoce, al menos. Por ejemplo, aspectos de lo que era la religiosidad o lo que ha sido la religiosidad no habrían sido o no serían posibles de conocer si no fuese por el acceso libre, digamos, de la documentación de acá del archivo, como te mencioné también en un principio, porque la documentación eclesiástica es de difícil acceso. Hay que tener algunos contactos, digamos, cosas así que hacen más difícil la labor del investigador, digamos, laico. Bueno, Alex, quería nuevamente agradecerte por tu colaboración en este espacio. Ha sido un espacio donde nosotros hemos tratado de combinar
a historiadores e historiadoras con experiencia, ¿no es cierto?, con muchos años de trabajo en el archivo, pero también incorporar a historiadores e historiadoras más jóvenes que están haciendo sus primeros pasos, sus primeros años en la búsqueda de esta documentación. Así que gracias por colaborar con nosotros. Bueno, gracias también al archivo por la invitación y gracias a ti por la entrevista. Bien, pues.